Muy bien, chicos, para terminar ya esta clase vamos a ahondar un poquito acerca de las evidencias acerca de la evolución. En el video anterior nombramos la arqueología, nombramos la evidencia comparada entre órganos, ciertas cosas que son similares entre especies, ¿ya? Y vamos a hablar también de la biología molecular y de la evolución del hombre un poquito más en detalle. Entonces la primera evidencia que nos otorga la paleontología es para la evolución, corresponde al estudio de los fósiles. Esa es la paleontología para que quede bien clarito, ¿ya? ¿Y qué es un fósil? Los fósiles son partes de plantas o animales o cualquier impresión. Pues, impresión se refiere a impresa en una roca, ¿cierto? Trazo o vestigios de organismos muy antiguos, ¿ya? Que pueden datar de más de 11.000 años de antigüedad, imagínense, o sea, estamos hablando de fósiles de dinosaurios, fósiles de insectos primigenios muy antiguos, ¿ya? Entonces el estudio de estos fósiles, que lo hacen los paleontólogos, ha permitido apoyar la idea de que los organismos van cambiando a través del tiempo. Acuérdense que la teoría de la evolución de Darwin establece que los organismos cambian a través del tiempo, a través de un proceso que se llama selección natural. Entonces la paleontología es la primera evidencia. No es una evidencia en sí, sino que la paleontología es una rama que apoya, a través de sus descubrimientos de fósiles, esta idea del cambio de los organismos a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos distintos ancestros del caballo. Eso, hace 50 millones de años existía en el Eoceno, que era una era de la Tierra, existía, sabemos que existe porque encontraron los fósiles, una especie que se llamaba el Eohippus, no sé si lo pronuncio bien, pero es Eohippus, y el Eohippus era un ancestro del caballo, era muy similar. Si ustedes se fijan ahí, el primero que está acá, el más chiquitito, si ustedes lo comparan con el resto de especies, hace 28 millones de años, hace 20, hace 5 millones de años, y hace 1.8 millones de años surgió el caballo moderno, el actual, el Equus, el equino, ¿ya? Que está ahí al último. Si ustedes se fijan entre todas estas especies, se van a dar cuenta que son muy similares, ¿ya? Entonces la arqueología nos aporta evidencia de que efectivamente las especies han ido cambiando a través del tiempo y se parecen mucho, ¿ya? Por eso ahí viene la variabilidad de las especies y la selección natural. La otra evidencia, ¿cierto?, es el estudio de la anatomía, ¿cierto? La anatomía la hacen los biólogos. La anatomía es el estudio de los órganos de las especies, de los organismos, ¿ya? Entonces, ¿cómo la anatomía comparada? ¿Qué significa anatomía comparada? Significa que compara órganos de distintas especies y en base a eso establece que existía un ancestro común. Entonces, ¿cómo sabemos? En el ejemplo del video anterior poníamos la aleta de la ballena, teníamos el brazo de un humano, la patita de un lagarto, ¿cierto? Y el ala de un ave. Si nosotros comparamos esas extremidades, en este caso esos órganos, los biólogos se dieron cuenta que comparten muchas similitudes. Ya si ustedes se fijan ahí en los huesitos, tienen huesos que comparten funciones muy similares. Ojo, huesos que por sí solos comparten funciones similares y comparten una morfología, una forma muy similar, aunque el órgano sea usado para otras cosas. Por ejemplo, el ave usa las alas para volar, el humano no usa su brazo para volar, pero aún así tienen esta morfología similar, o sea, comparten estas similitudes, y eso nos hace pensar que en algún momento había una especie muy antigua que era un ancestro común, que tenía este órgano, ¿ya? De ahí, y luego fue evolucionando, por selección natural se fue separando en varias especies, y eso apoya la teoría de la evolución. La otra evidencia que se puede recoger para apoyar la teoría de la evolución es la embriología, ¿ya? Y la embriología comparada. ¿Qué es la embriología? La embriología es el estudio del embrión, ¿ya? El embrión es una de las etapas más tempranas del desarrollo de un ser vivo. Luego que ocurre la fecundación, el óvulo, ¿cierto?, es fecundado por un espermatozoide, ¿ok? Se forma y luego evoluciona, ¿cierto?, el cigoto, y sigue desarrollándose en la etapa de embrionaria, es decir, cuando yo tengo un embrión, en distintas especies, los científicos se dieron cuenta que son muy similares. Mire, comparen, por ejemplo, el embrión del conejo en su etapa más inicial, la que está primero arriba, con la del hombre. Dígame cuáles son las diferencias entre el pez,
el anfibio, el ave, de diferencia son casi muy, muy leves. O sea, uno podría decir, bueno, este es más delgado quizás, este es más alargado, pero todos tienen cola al principio, todos tienen branquias, esa especie de branquias que traen aquí, todos tienen ojitos, todos tienen bueno, acá no se ve la imagen, pero todos comparten lo que parece ser una espina dorsal, como una columna inicial. Entonces, las similitudes son tan extraordinariamente semejantes que nos hace pensar que nuevamente en algún momento compartimos un ancestro común, es decir, había un ancestro donde todos evolucionamos a partir de él. Y finalmente tenemos la biología molecular. La biología molecular es reciente, estamos hablando de hace 60, 70 años, y la biología molecular, ¿cierto?, es básicamente el estudio del ADN. ¿Ya? El ADN es la información que contiene toda especie, ¿ya? En todas las especies de la Tierra, insectos, aves, peces, bacterias, todas las especies, todos los seres vivos del mundo comparten algo que es el ADN. Y el ADN es nuestro código, ahí está toda la información, lo que determina cómo va a ser un ser vivo, ¿ok? Y se ha empezado a estudiar el ADN, ¿ya? Y en base al ADN también nos aporta evidencia muy importante. Por ejemplo, acá tenemos los cromosomas del humano y abajo los cromosomas del chimpancé. Nosotros compartimos casi un 98% de los cromosomas. Los cromosomas ya son genes, ¿cierto?, que están dentro del ADN. Y los cromosomas son súper importantes porque los cromosomas determinan ciertas características. Por ejemplo, hay cromosomas que determinan que lo humano vamos a caminar en 2 pies. Bueno, vamos a desarrollar de alguna forma. Los cromosomas son información específica acerca de nuestra especie. Y si ustedes se fijan, son muy similares los cromosomas entre el chimpancé y el humano. El ADN es muy similar. Entonces, nuevamente, eso nos hace pensar de que compartimos un ancestro común. La evolución del hombre, o los llamados homínidos. Yo en el video anterior expliqué vagamente lo que era homínido, pero un homínido es una especie capaz, primero, de caminar en 2 pies. Eso se llama bipedismo. El bipedismo viene de todo, de caminar en 2 pies, ¿ok? El bipedismo. Y no solamente el bipedismo, ¿ya?, sino que también comparten otras características, como por ejemplo, pueden usar utensilios, pueden crear herramientas, y su alimentación, puede usar fuego para la alimentación. Todas esas características conforman al homínido, ¿ya? Y actualmente existe solamente un homínido en la Tierra, que somos nosotros, que somos los Homo sapiens sapiens, que es el último que está en la cadena evolutiva del hombre. Pero hace millones de años no éramos los únicos homínidos. Había más homínidos compartiendo la Tierra con nosotros, con el humano Homo sapiens. Estaba el Homo neanderthalis, probablemente, y otros tipos de homínidos que se han ido encontrando, ¿ok? Aunque suene un poco raro esto, pero imagínense que nosotros somos una especie de felino. Nosotros somos tigres, ¿ok? Y el Homo neanderthalis era un león. Somos especies distintas, pero estamos en la misma familia, ¿ya? Los homínidos, así como los felinos, que agrupan a todas estas especies, el león, la pantera, el tigre, el guepardo, que comparten todas esas características de felinos. Los homínidos compartíamos todas estas características. Caminábamos en 2 pies, creábamos herramientas, sabíamos manipular el fuego, desarrollamos una cultura, llorábamos nuestros muertos, enterrábamos nuestros muertos, y eso no es exclusivo del humano. Ya, yo sé que algunos se puede sentir muy exclusivo, muy único en la Tierra, pero en realidad hace 250.000 años, o nada más entre 250.000 años y 500.000 años atrás, en realidad no éramos los únicos en la Tierra, ¿ok? Bueno, debido a la evolución, selección natural, el humano pudo adaptarse mejor a los cambios que sufrió la Tierra, como la era del hielo, ¿cierto?, y ciertos cambios climáticos. Tuvimos características que nos permitieron adaptarnos mejor y por eso sobrevivimos, ¿ok?, a diferencia de otros homínidos que se extinguieron. Eso es selección natural, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos que el Homo erectus hace 1.5 millones de años ya mejoraba su marcha bípeda, y al mejorar su marcha en 2 pies, era capaz, este homínido primitivo fue capaz de recorrer mayores distancias. Eso permitió que pudiéramos colonizar no solamente África, que es el lugar donde se cree que nacimos nosotros, nuestro ancestro común vivían, sino que también pudimos expandir nuestro territorio durante millones de años hacia Europa y
hacia otras zonas de la Tierra. Bueno, por eso el humano logró prácticamente colonizar la Tierra. ¿Ok? El humano entendido como especie humana, ¿ya? Si uno compara la pelvis, por ejemplo, de un chimpancé o de un gorila, va a encontrar similitudes extraordinariamente importantes. Si ustedes se fijan ahí, tienen prácticamente los mismos anatomía, fisiología, no tienen la misma anatomía, perdón, tienen la misma huesos. Por ejemplo, el sacro es un hueso que compartimos con ellos, compartimos la pubis, ¿cierto? Y distintos tipos de huesos, prácticamente son los mismos huesos, pero están en una forma distinta, ¿ya? Por ejemplo, en el chimpancé o en el gorila, la pelvis es recta, no tiene esa curva. Por eso los chimpancés no pueden permanecer de pie, no pueden caminar en dos patas durante mucho tiempo, ¿ok? El humano evolucionó, es decir, por selección natural, evolucionó todos los ancestros que tenían una pelvis mucho más en ese ángulo que se ve abajito, fueron los que pudieron sobrevivir, ¿ya? Y evolucionaron. Por eso evolucionó el bipedismo, ¿ya? Pero si uno compara, por ejemplo, la pelvis de una hembra de orangután con la pelvis de una hembra de una mujer, se van a dar cuenta que la pelvis de la hembra es recta. O sea, cuando ellos dan a luz, el feto pasa directamente por la pelvis. En cambio, la mujer tiene esta curvatura. ¿Ya? La morfología, es decir, la forma de la pelvis de la mujer es distinta. Vaya, el parto en la mujer sí que es difícil en nuestra especie. Ya, por eso el parto en nuestra especie es sumamente complicado. El bipedismo, en realidad, que nos dio tantas ventajas, también nos dio desventajas, en el caso del parto. Entonces, para terminar esta actividad, chicos, en el siguiente recuadro quiero que escriban, ¿cierto?, los aportes de las distintas disciplinas a la evidencia de la evolución. Ahí en la primera columna está la paleontología, anatomía comparada, embriología comparada y biología molecular. ¿Ya? ¿Cuáles son los aportes de evidencia y qué se diferencian cada una de estas ramas? 2. Describa la relación entre el brazo de un hombre y la pata delantera de un gato, y las alas de una mariposa y las de un murciélago. ¿Qué es esto? Esto es anatomía comparada, ¿ya? ¿Y qué semejanzas tienen y qué conclusión pueden llegar en base a las semejanzas que se puede llegar al comparar estos órganos? Y describa brevemente las principales características que distinguen al ser humano del resto de los primates, entendiendo que la familia de los primates son todas aquellas especies que comparten muchas similitudes con nosotros, tanto en ADN como en ciertas morfologías, como por ejemplo los chimpancés, los orangutanes, los gorilas. Cuando me refiero a ADN, hablamos de los cromosomas, o sea, compartimos genes muy similares, y de anatomía, el cráneo, por ejemplo, de un orangután, un chimpancé y un humano son sumamente parecidos. Los dientes también tienen dientes molares. Los molares de los dientes lo comparten todas las especies de primates. La pelvis, como acabamos de ver, también es una similitud. Entonces la anatomía comparada entre los primates nos hace pensar que somos de una misma familia y por tanto de un mismo ancestro común.